¿Qué tal, compañeras y compañeros? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les presentaré la tragedia de Antígona, con base en los textos hegelianos y que para algunos es el nuevo Aristóteles o el Aristóteles reencarnado. Tomaré los libros y obras atemporales de la eticidad desgarrada de Pablo Tepichín y Hegel, Ontología, Estética y Política, el capítulo de Jared Elguera. Para entrar en materia, explicaré de qué va la tragedia de Antígona e intentaré responder de manera breve y concisa un par de preguntas desde la perspectiva hegeliana. Así que sin más preámbulo, empecemos. Entonces, ¿de qué va la tragedia de Antígona? Antígona es una de las tragedias más famosas escritas por Sófocles, un dramaturgo de la antigua Grecia. Sófocles nació aproximadamente en el año 496 a.C. y murió en el 406 a.C. Esto significa que vivió alrededor de 90 años. Forma parte de una trilogía que también incluye Edipo Rey y Edipo en Colono. Esta obra magistral también se coloca al final de Edipo, el Colono. A continuación, les presentaré de manera resumida la historia de Antígona. Démosle un breve contexto. La historia de Antígona comienza después de la muerte de Edipo, el ex rey de Tebas. Sus dos hijos, Polínices y Eteocles, acordaron alternar el reinado en Tebas, pero Eteocles no quiso ceder el poder cuando le tocó a Polínices. Esto llevó a una lucha por el trono y eventualmente a una guerra civil. Ambos hermanos murieron en batalla, dejando a Tebas en un estado de caos. Sucesivamente, y en primer acto, se da la tragedia. El rey Creonte, tío de Antígona y nuevo soberano de Tebas, decreta que Eteocles será enterrado con honores debido a que defendió la ciudad, mientras que Polínices, considerado un traidor por atacarla, será dejado sin entierro, a merced de los animales y aves carroñeras. Además, cualquiera que intente enterrarlo enfrentará la pena de muerte. Sucesivamente, se dan las decisiones importantes. Antígona, hermana de ambos príncipes, cree que las leyes de los dioses son más importantes que las leyes de los hombres. Entonces, decide desafiar el decreto de Creonte y darle a Polínices un entierro adecuado, como según ella se lo merece. Una ceremonia que asegura el paso al más allá. Informa de su decisión a su hermana Ismene, quien teme las consecuencias y se niega a ayudar. Lo que nos lleva a la captura y la desobediencia. Antígona es capturada al intentar enterrar a Polínices y llevada ante Creonte. A pesar de las súplicas y argumentos de su hermana, Antígona mantiene su posición firmemente, sosteniendo que su deber hacia los dioses y su familia es más importante que obedecer a un rey. Hemón, hijo de Creonte y prometido de Antígona, intenta persuadir a su padre para que no ejecute a su amada. Argumenta que el pueblo de Tebas simpatiza con ella y cree que su acto fue honorable. Sin embargo, Creonte ve el desafío de Antígona como una amenaza a su autoridad y se mantiene firme en su decisión, lo que nos lleva a un final devastador. Antígona es considerada a ser encerrada viva en una tumba. En su soledad, decide quitarse la vida antes de morir de hambre. Hemón, al descubrir su muerte, intenta matar a su padre, pero falla y finalmente se suicida. La madre de Hemón y esposa de Creonte, Eurídice, al enterarse de la muerte de su hijo, también se quita la vida. La tragedia concluye con Creonte destrozado, habiendo perdido a su hijo y su esposa. Reconoce su error, pero ya es demasiado tarde. La obra termina con una reflexión sobre la necesidad de entender y respetar las leyes divinas y la naturaleza humana, y las consecuencias devastadoras que pueden surgir de la obstinación y el orgullo.
Esta trágica obra aborda temas como la moralidad, la lealtad, el poder y los conflictos entre las leyes divinas y las humanas. Además, destaca la capacidad del individuo para resistir la autoridad y las consecuencias de esas decisiones. Hace preguntarnos aquellos enlaces humanos que nos llevan a tomar decisiones incómodas, pero tal vez necesarias. Entonces, pues, ¿cuál es el tema principal que aborda esta obra griega? En primera instancia, es el deber moral y religioso. Antígona está dispuesta a desobedecer las órdenes del rey y enfrentar la muerte porque considera que tiene un deber moral y religioso de entrar a su hermano. En segunda instancia, es la autoridad y el poder. Creonte representa el poder del Estado y establece leyes que deben ser obedecidas, incluso si entran en conflicto con las creencias religiosas, lo que nos lleva a la última instancia, las consecuencias de las decisiones. La tragedia muestra cómo las acciones de Antígona y Creonte tienen resultados devastadores. Los pensamientos de ambos personajes llevan a la destrucción de sus vidas. Entonces, pues el mensaje central es justamente eso, el conflicto que hay entre las leyes divinas y las leyes humanas, así como la importancia de la moral y el deber personal frente a la autoridad estatal, a través de estos personajes de Antígona y Creonte. Ahora, con base en los textos mencionados en la introducción y desde una perspectiva hegeliana, ¿cómo se manifiesta en la obra el choque entre la ley familiar o la ley divina y la ley estatal? Bueno, pues desde la perspectiva de Hegel, la obra Antígona es una representación ejemplar del conflicto entre dos formas legítimas de la moralidad. Antígona, defendiendo la ley familiar o divina, sostiene que sus deberes como hermana y sus obligaciones religiosas hacia los dioses trascienden cualquier decreto humano. Por otro lado, Creonte, como representante del Estado, sostiene que las leyes que establece para mantener el orden y la estabilidad en la polis deben ser respetadas por encima de las leyes divinas o familiares. En la obra, este choque se manifiesta de manera directa cuando Antígona desobedece el decreto de Creonte de no enterrar a Polínices. Mientras Antígona ve su acto como una obediencia a las leyes eternas de los dioses y no negociables, Creonte lo ve como un desafío directo a su autoridad y a la estabilidad del Estado. Por último, la última pregunta: ¿qué crítica podría hacerse a Creonte en cuanto a su rigidez y falta de adaptabilidad ante la moralidad subjetiva de Antígona? Bueno, desde el punto de vista hegeliano, mientras que ambos, Antígona y Creonte, defienden formas legítimas de moralidad, Creonte puede ser criticado por su rigidez y su incapacidad para reconocer y adaptarse a otra forma de moralidad que no sea la del Estado. Creonte se adhiere de manera inquebrantable a las leyes del Estado sin considerar las implicaciones morales subjetivas de sus decisiones. Su rigidez impide cualquier forma de diálogo o compromiso. Hegel ve la tragedia como el resultado inevitable de la colisión de estas dos formas legítimas del deber. Sin embargo, si Creonte hubiera sido capaz de reconocer la validez de las preocupaciones morales de Antígona y adaptarse a ellas, es posible que el trágico desenlace pudiera haberse evitado. En este sentido, Creonte puede ser criticado por su falta de flexibilidad y su incapacidad para ver más allá de su perspectiva, lo que finalmente lleva a la destrucción de su familia y su propio sufrimiento. Pues bueno, amigas y amigos, eso será todo por hoy. Gracias por tomarse la libertad y el tiempo de escucharme. Agradezco mucho su atención y que tengan un día maravilloso. Recuerden que siempre es bueno filosofar ante cuestiones trascendentes de la vida. Les mando un abrazo. Adjunto bibliografía.